Hola para todos, bienvenidos a este espacio. Hola. Qué bueno volver a encontrarnos con todos ustedes, los que ven este video y las personas que mucho más adelante también lo van a estar viendo, y esperemos que este video viaje por muchos países, por muchos lugares, y el Señor lo bendiga y el Señor lo prospere para sus propósitos, para su obra. Qué bueno, como digo, estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a seguir compartiendo acerca del Espíritu Santo, y como también habíamos dicho, vamos a hablar en esta ocasión de el fruto del Espíritu. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo precisamente que sea Él tomando el control de este tiempo, tomando el control de nuestro corazón, de nuestra mente, y que este mensaje sea realmente de bendición para cada uno de ustedes, para nosotros también. Amado Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar, aquí con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Amén. Porque tú le impartes el poder tuyo, Señor, para que esta palabra, Señor, produzca el fruto que realmente necesitamos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Y gracias, Señor. Espíritu Gracias. Santo, porque estás aquí Muchas con gracias. nosotros y en Gloria a medio ti, de Señor. nosotros, Señor. Bendito A eres. ti sea la gloria, Así la es, honra Señor. y la alabanza. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, el tema, el fruto del Espíritu Santo. Bueno, la vez pasada estuvimos compartiendo acerca de los dones del Espíritu Santo y estábamos meditando en 1 Corintios capítulo 12. Hoy vamos a ver en el capítulo 13 algo que es muy importante, y es acerca del amor, de la preeminencia del amor. El capítulo 13 nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí claramente el Señor nos muestra que podemos tener muchos dones, pero si no tenemos del amor de Dios producido por el Espíritu Santo en nuestras vidas, esos dones y aún esos talentos que hemos recibido de parte de Dios cuando nacemos, sencillamente no van a dar el fruto que Dios quiere que den en nuestras vidas y que se manifieste a través de nosotros hacia otras personas. Así es, y es importante entender que hay una diferencia entre dones y fruto del Espíritu. Los dones son capacidades que el Espíritu Santo nos da. Son unción, digamos, de poder determinado para determinados servicios. Pero el fruto es realmente algo mucho más que tiene que ver con el interno, con el carácter. Con el carácter, la formación del carácter. Así es. Uno puede ver personas, hijos de Dios, cristianos, que tienen dones y son usados por el Señor. Grandemente, inclusive con grandes dones. Yo he conocido a lo largo de los años de ministrarle al Señor, he conocido personas con grandes dones, pero que hay un desbalance entre los dones que tienen y el fruto del Espíritu en sus vidas. Es decir, no hay carácter de Cristo muy desarrollado en ellos, y entonces uno ve un desbalance. Lo ideal es que haya un equilibrio entre el fruto del Espíritu en nuestras vidas y los dones del Espíritu, es decir, la forma como Dios nos usa, las capacidades que Dios nos da para el ministerio, para el servicio. Así que es importante esta diferencia entre fruto y dones. Vamos a... Aún lo vemos en pastores. A Así veces dicen, pero ese pastor... mal geniado, por ejemplo, regañón, o gritón, sana enfermos, pero está adulterando, ¿sí? Entonces vemos como un contraste entre el don, ¿sí?, que tenga esa persona y el fruto, el carácter. Que tiene que ver también mucho con el proceso de santificación.
del Espíritu Santo en la vida de la persona. En cambio, uno en Cristo ve un equilibrio perfecto. Entre un carácter lleno del Espíritu Santo y santidad y una capacidad extraordinaria para hacer milagros, para ejercer los dones del Espíritu. No hay cristiano, creo yo, pues que tenga el equilibrio evidentemente perfecto de Jesús, pero debemos tender a eso, debemos, como dice Pablo, ¿cierto?, extendernos hacia la meta y buscar madurar, buscar crecer, no solamente buscar dones, sino también buscar que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y podamos exhibir por la gracia de Dios esas características básicas y digamos tan claras que son el fruto del Espíritu Santo, que son el carácter de Cristo. Precisamente en el Evangelio según San Juan capítulo 15 se nos habla acerca de Cristo como la vid y nosotros los pámpanos, las ramas, y para que una rama pueda dar fruto es necesario que esté unida a la vid. Nosotros tenemos que estar unidos a Cristo para que nuestra vida realmente manifieste el fruto del Espíritu Santo. Si nosotros no mantenemos esa comunión con el Señor, sencillamente no va a fluir el Espíritu Santo para dar ese fruto en nuestras vidas. Sí, separados del Señor nada podemos hacer y mucho menos producir fruto, ¿no? Por eso hay tantos cristianos que están ya secos realmente, no tienen comunión íntima con el Espíritu, no tienen comunión con Dios, no caminan, digamos, en comunión con Cristo cada día y obviamente no se ve en sus vidas el fruto del Espíritu. Así es. Vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 5, donde hay un pasaje que es excelente acerca de esto. Gálatas capítulo 5, versículos 16 hasta el 26. Dice el versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí la palabra de Dios nos plantea que nosotros debemos andar en el Espíritu. Y precisamente andar en el Espíritu hay que, digamos, a la vez no ceder a los deseos de la carne. Porque hay deseos del Espíritu y hay deseos de la carne que se oponen entre sí. Hay una lucha en nosotros los cristianos permanentemente y es que la carne nos va a alar hacia el pecado, hacia la desobediencia, hacia la rebeldía, hacia una vida sin propósito, etc. Y el Espíritu Santo nos ala también, obviamente, en la medida en que nos quiere ir santificando para que agrademos al Señor, para que honremos al Señor, para que glorifiquemos al Señor y para que demos fruto, precisamente. Entonces hay constantemente una batalla, una oposición y se trata de los deseos, tanto del Espíritu como de la carne. Así que debemos ser conscientes de eso los cristianos. A veces las personas en Cristo no conocen mucho acerca de esa realidad, de esa batalla y no entienden lo que pasa dentro de sus corazones, dentro de sus vidas. Así es, cuando no conocemos del Señor, sencillamente estos deseos se manifiestan de una manera muy libre, ¿ya? Correcto. Pero cuando recibimos a Cristo, sencillamente el Espíritu Santo empieza a obrar para que en nosotros se manifieste la obra del Espíritu Santo, pero empieza una lucha espiritual en nosotros. Bueno, veamos ahora lo que dice el versículo 18 de este pasaje de Gálatas 5. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay una lucha, hay una batalla permanente entre los deseos de la carne, heredada desde Adán, desde el nacimiento físico, y los deseos del Espíritu, que está en nuestras vidas, morando en nosotros, desde el nacimiento espiritual, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo por medio de la fe. Así que hay una permanente batalla y necesitamos ser guiados por el Espíritu. Así es. Negarle obediencia a la carne, no dejar que sea la carne la que domine, la que nos gobierne, la que nos guíe, sino permitir que sea el Espíritu de Dios el que nos gobierne, el que nos guíe, el que realmente controle nuestras vidas. Y dice algo muy especial, y es que
no estamos ya bajo la ley. Ahora, ¿qué es no estar bajo la ley? Es el hecho de que la ley de Dios, conocemos cuál es la ley de Dios, está definida por lo menos en 10 mandamientos básicos, y es la ley moral de Dios, es lo que moralmente Dios espera de cada ser humano. Y ya sabemos por la escritura y por la experiencia que no hay un solo ser humano que haya vivido sobre este mundo y que haya cumplido esos 10 requisitos, los 10 mandamientos. Todos los seres humanos los hemos quebrantado, y precisamente ese es el propósito de la ley. La ley lo que hace es señalarnos nuestra condición de pecado, nuestra condición de incapacidad para realmente vivir de acuerdo a esas normas, y por lo tanto el hecho de que somos pecadores. Así que la ley realmente nos acusa y nos condena justamente, porque ¿quién cumple realmente la ley de Dios? Humanamente hablando, nadie. Precisamente el Señor Jesús vino a este mundo para cumplir esa ley. Él ha sido el único que cumplió la ley, ¿sí? Gracias a Dios. Gracias a Dios, y por eso Él pudo representarnos y delante del Padre para perdonar nuestros pecados, ¿cierto? Eso fue lo que Cristo vino a hacer en este mundo, que en este tiempo estamos celebrando esa venida maravillosa del Señor. Y es en la cruz que Él lleva todos nuestros pecados para allí en la cruz clavar precisamente la ley, ¿sí? Pero nos ha dado una ley mayor, una ley superior, que es la ley del amor. Así es, por eso es que el amor es la primera característica de ese fruto, pero ya llegaremos allá. Ahora, precisamente Jesús toma nuestro lugar, ¿cierto? Y Él vive una vida perfecta, sin pecado, de santidad, de obediencia, de justicia, de cumplimiento perfecto de esos 10 mandamientos de la ley de Dios, y luego toma nuestro lugar en la cruz. O sea, Él vive por nosotros y muere por nosotros y resucita por nosotros. Él lo hace todo en el lugar nuestro, y eso es lo que Dios acepta de parte de Jesucristo, que Él es nuestro representante, nuestro mediador. Así que Jesús, al morir, nos libra de la condenación de la ley, nos libra del castigo de la ley, nos libra de tener que ir al infierno, que es lo que todos nos merecemos por no cumplir la ley de Dios. Entonces, que ya no estamos bajo la ley quiere decir que la ley ahora, aunque está ahí, sigue siendo la ley de Dios, sigue siendo santa, sigue siendo perfecta. La ley ya no nos condena, e inclusive no lo puede hacer, porque Jesús ya pagó el precio, Jesús ya tomó nuestro lugar y ya la obedeció en el lugar nuestro, y nos presentó ante el Padre como justos, como que nunca hubiéramos quebrantado esa ley. Así que realmente es emocionante saber que hemos sido salvados de verdad, hemos sido librados de verdad, hemos sido justificados de verdad, hemos sido limpiados. Así que entonces, ¿qué nos queda ahora que sabemos que somos salvos, que vamos al cielo, que ya la ley no nos condena? Lo que nos queda es caminar, andar en el Espíritu, en obediencia, en confianza en Dios, y dejarnos guiar por el Espíritu, ¿no? Porque al principio nos dice que andemos en el Espíritu, pero ahora también nos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, debemos ser conducidos, guiados. Y esto es muy importante también saberlo, porque el Espíritu Santo no nos obliga, no nos coacciona, no nos amenaza, como hace la ley. El Espíritu Santo nos guía, nos dirige. El Espíritu Santo nos va llevando, digamos, por medio de la gracia y la misericordia, nos va llevando a vivir como Dios quiere que vivamos. Es un proceso, ¿no? Es un en la proceso. vida cristiana es un proceso. Así es. Y estamos en ese caminar, en ese proceso. Qué bueno saber que estamos en un proceso que es guiado por el Espíritu de Dios. No es guiado por la religión, por la filosofía, por el esfuerzo humano, por las buenas intenciones, sino que es guiado por Dios mismo, por su Espíritu que habita en nosotros. Por eso está escrito que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Vamos a mirar ahora el siguiente versículo, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, creo que Larga la lista, ¿no? muy larga. Y faltan muchas cosas allí, ¿no? Pero creo que sobre esto pues no necesitamos mucha ilustración, todos estamos familiarizados con lo que es el pecado, con lo que es el producto de la naturaleza humana, que son precisamente las obras de la carne, ¿no? Todas estas cosas que vemos todos los días en los noticieros, en las redes sociales, en todas partes, las manifestaciones de la naturaleza del hombre, la naturaleza egoísta, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza contraria a la voluntad de Dios, una naturaleza sin temor a Dios, que produce precisamente todas estas cosas. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Ahora, esto está en contraste con el fruto del Espíritu. Así que en nosotros va a haber esa constante batalla, ¿no? Las obras de la carne que quieren manifestarse a través de nuestra naturaleza pecaminosa y el fruto del Espíritu, que también quiere manifestarse para honrar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros. Pero bueno, esa es la batalla espiritual en que vivimos diariamente los creyentes en Cristo. Vamos a ver ahora precisamente acerca del fruto del Espíritu. En el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son 9 características, ¿no? 9. El fruto es uno, pero son 9 características. Y son 9 características que las vemos claramente en la persona de Jesucristo. Él las exhibió abundantemente, cada una de estas características. Vamos a considerar algo, digamos, muy sencillo acerca de cada una. Primeramente está el amor. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, ¿sí? El amor no solamente es un sentimiento, digamos, superficial. Vamos a encontrar varios tipos de amor. Está el amor filial, que es el amor hacia los padres o de los padres hacia los hijos, o una amistad, ese es el amor filial. El amor eros es el amor hacia la pareja, ¿sí? Amor sexual. Erótico, eros. Y está el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor incomparable, el amor sacrificial. Como dice en la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Allí encontramos la manifestación más grande acerca del amor, cuando Dios el Padre entregó a su Hijo, cuando Jesucristo se entregó a sí mismo. Allí vemos el mejor ejemplo del amor. O sea que el amor no tiene que ver solo con emociones o sentimientos. Así es. El amor tiene que ver más que todo también con el sacrificio, ¿no? En una entrega. Una entrega voluntaria. Es una actitud. Exactamente. Es una decisión. Es una actitud hacia de entregarse y entregarse. Por ejemplo, como padres uno se entrega a los hijos. Imagínense ahora, el amor de Dios es una entrega total, una entrega sin reservas. Sin ¿no? reservas. Poniendo aún por encima a los demás. El amor pone por encima a los demás. Así es. Y en eso está el sacrificio, ¿no? Precisamente, es sacrificial. Así es. También dice que el fruto del Espíritu es gozo. Gozo. La palabra griega para gozo es chara. Y no es felicidad. Es importante definir eso, ¿no? A veces la gente confunde gozo con felicidad, pero es diferente. La felicidad es una emoción humana, muy chévere, muy linda, muy buena, pero que realmente depende de la situación en que uno se encuentra. Depende de las circunstancias. Por ejemplo, tengo dinero, entonces estoy feliz. No tengo dinero, no estoy feliz. Tengo una casa bonita, estoy feliz. No tengo una casa bonita, no estoy feliz. Tengo un buen carro, estoy feliz. No tengo un buen carro, no estoy feliz. Y así,
me falta la novia o el esposo o lo que sea. Entonces, la felicidad es algo que está ligado, digamos, a las circunstancias, a las situaciones. En cambio, el gozo no depende de las circunstancias. El gozo es algo que yo tengo, esté bien o esté mal la situación en la que estoy. Pablo dice, he aprendido a tener contentamiento. Él está hablando de ese gozo, fruto del Espíritu. He aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. O sea, sé estar contento en cualquier circunstancia, estar preso o estar libre o estar enfermo o estar sano, no depende de las circunstancias. El gozo es realmente algo que es fruto del Espíritu. O sea, eso no brota de la naturaleza humana, eso no sale de mí naturalmente. Eso viene del Espíritu Santo que está dentro de mí y Él es el que lo produce. Es importante entender que este fruto del Espíritu no tiene nada que ver con nuestros esfuerzos. De nada sirve que nosotros nos esforcemos por tener gozo o nos esforcemos por ser amorosos o humildes o pacientes. De nada sirve, eso no va a brotar de nosotros. A veces es como tratar de colocar en un árbol, coger unas manzanas compradas en el mercado y pegárselas al árbol para que se vea que el árbol tiene fruto, ¿no? Pero esas manzanas ya no hay nada que hacer porque no tienen realmente, no son fruto de ese árbol, no están conectadas a la savia, se van a podrir y se van a caer. Así es la vida de muchas personas en el sentido religioso, legalista, tratando de mostrar frutos, pero son energía de la carne, son resultado de la religiosidad, aún del legalismo. Y esto no trae más que frustración y cansancio y lo lleva a uno a ser hipócrita finalmente. Lo mejor es entender que yo no puedo producir ese fruto. Lo que sale de mí naturalmente son las obras de la carne, pero el Espíritu Santo que está en mí va a producir de manera natural y aún mejor sobrenatural, va a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Eso realmente es algo extraordinario. Maravilloso. Podemos descansar en la fe y en la gracia que eso será posible en nuestras vidas porque el Espíritu Santo está en nosotros, en la medida que aprendemos a ser llenos, controlados y a andar en el Espíritu. Amén. Veamos la siguiente característica. Bueno, la tercera es la paz. La paz viene del griego eirene y significa todo lo bueno dentro de una relación, ¿sí? Armonía, simpatía, seguridad, orden, reposo, satisfacción. Es la tranquilidad del espíritu que aún en medio de dificultades, aún en medio de situaciones tormentosas, podríamos decir, aún en medio de enfermedades, de escasez. A mí me llama la atención el Señor Jesús cuando va en la barca y hay una tormenta, ¿sí? Y los discípulos están todos afanados, angustiados y sacando el agua de ahí de la barca y el Señor está muy, muy tranquilito allí en la barca. Perfecta paz. Perfecta paz. Y los discípulos, Señor, pero mire que no, vamos a morir, nos ahogamos, ¿sí? Y el Señor le reprende allí la tormenta. Esto me hace ver cómo nosotros también en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, muchas veces lo que hacemos es angustiarnos, desesperarnos, ¿sí? Aún renegar de Dios. Pero cuando buscamos esa comunión con el Espíritu Santo, Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y va a haber armonía, va a haber un reposo interior. Amén. ¿Sí? Así es. Y una fuerza interior. Una fuerza interior que uno dice, bueno, ¿será que me estoy volviendo demasiado tranquilo? Irresponsable. Pero no, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que uno no entiende que a pesar de la dificultad, yo pues tengo esa paz interior, ¿sí? Y esa paz solamente nos las puede dar el Espíritu Santo. Indudablemente. Y esa paz es la que exhibió Jesús mientras estuvo en este mundo, ¿no? Él, todas las situaciones, la de la tormenta que tú decías, por ejemplo, esa paz y esa tranquilidad del Señor que le permitía dormir en medio de prácticamente de un naufragio. Y él durmiendo tranquilo, ¿no? Él es evidentemente la expresión del amor, Él es la expresión del gozo, Él es la expresión de la paz. Así es. Y lo podemos ver
en el mar, ¿sí? Ajá. El mar es agitado, constantemente el mar está moviéndose Sí. por encima, pero en la parte de abajo del En mar, el fondo. en el fondo es muy quieto. Dicen que una tortuguita puede caminar allí y dejar las huellas por muchos raticos, por mucho tiempo, y así mismo es nuestra vida. Muchas veces vamos a tener problemas, dificultades, situaciones tormentosas, difíciles, pero cuando buscamos al Señor, esa paz interior va a fluir de una manera sobrenatural. ¿sí? Así es. De una manera sobrenatural. Es sobrenatural, es fruto del Espíritu. Santo. Una cuarta característica es la paciencia, muy necesaria en todo momento de la vida, ¿cierto? Y más en estos tiempos. La paciencia, la palabra griega es macrotumia, macrotumia. Y la paciencia, digamos, es la capacidad de superar cualquier situación, ya sea de persecución o ya sea de ataques que estamos recibiendo, o ya sea de opresiones, de dificultades de diferente tipo, y poder pasar por encima de ellas como el águila cuando vuela bien alto, ¿no? Tener esa capacidad de superar esos obstáculos y no perder los estribos, no perder la calma, estar siempre precisamente con esa paz interior. Y esa paciencia también tiene que ver con la palabra perseverancia. Tiene mucho que ver, es decir, son sinónimas en la Biblia. La perseverancia, la capacidad de seguir persiguiendo el objetivo, ¿cierto? Sin que nada me impida alcanzarlo, como dice Pablo, ¿no? Me centro allá en la meta y yo olvido lo que está atrás y yo voy hacia el objetivo. Sigo adelante. Yo siempre, cuando pienso en paciencia, pienso en un hombre de estos que uno ve en las películas, caminando sobre la nieve, por ejemplo, un alpinista, van hacia el Everest, por ejemplo, y caminan en medio de la nieve con tormenta, con tempestades, con el viento en contra, y ellos van perseverando, con paciencia, persiguiendo el objetivo hasta que llegan a la cima, ¿no? Y bueno, ejemplo de paciencia como Jesús, pues, ¿quién puede, digamos, ser como Él, ¿no? ¿Quién podría ser perfectamente como Jesús? Él es la manifestación perfecta de este fruto del Espíritu. Así es. Bueno, la benignidad es otra manifestación, otra característica del fruto del Espíritu Santo. Y en griego la encontramos como la palabra cherestotes, que significa amabilidad. La benignidad tiene que ver con amabilidad, con el respeto hacia los demás. ¿Sí? No estar juzgando, criticando a los demás. Yo diría que como ponerse en los zapatos de los demás. Cuando uno se pone en los zapatos de los demás, va a poder entender las situaciones que esté pasando la otra persona y poder ser amable, poder ser benignos, ¿sí? Y es respetar, no andar juzgando, criticando, porque actúa de esta manera o de otra, sino buscar tener una relación, digamos, amable, como conociendo cuál es la situación, lo que piensa la otra persona. Correcto. Porque a veces, dices, poniendo en sus zapatos. A veces queremos que los demás piensen como nosotros o que actúen de la misma manera, y si no actúan como nosotros ya los relegamos o como dicen, los sacamos de la lista, ¿no? Exactamente. Precisamente pensando en esa amabilidad, esa benignidad del Señor Jesucristo, que Él participaba en cenas, en banquetes, en reuniones, pues con paganos, con prostitutas, con pecadores, con publicanos. Me acuerdo del pasaje de Zaqueo, ¿no? Cuando el Señor correcto. le dice: Zaqueo, bájese de ahí del árbol porque voy a ir a su casa a cenar. Y Zaqueo le hace una cena especial, invita a sus amigos. ¿Y quiénes eran los amigos de Zaqueo? Si él era un cobrador de impuestos, ¿sí? Y los fariseos juzgaban esto, ¿no? Juzgaban al Señor. Exactamente. ¿Sí? Él no juzgaba a las personas con las que estaba allí sentado, y en cambio los fariseos lo juzgaban a él. Así es. ¿Sí? Los pájaros tirando a la escopeta, ¿no?
Y eso es precisamente el producto de la religiosidad y del legalismo, cuando no hay realmente fruto del Espíritu, cuando uno no está guiado por el Espíritu de Dios. Qué hermoso es dejar que sea Jesús el que viva su vida a través de cada uno de nosotros. Así es. La vida cristiana consiste precisamente en eso, en dejar que sea Cristo que está en mí, el que viva su vida a través de mí. Crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, no se trata de mí, mas vive Cristo en mí. Ese es el poder de la vida cristiana, eso es lo revolucionario de la vida cristiana y eso es lo que aleja al cristianismo de cualquier otra religión, cualquier religión que haya en este mundo o la que se pueda inventar el hombre hoy o mañana. No hay comparación entre lo que es el cristianismo verdadero, bíblico, cristocéntrico y la religión. Realmente el cristianismo es una experiencia de vida continua en la que estoy conociendo personalmente por medio de la fe a Cristo el Señor y empiezo también por la obediencia a seguirlo, a andar en el Espíritu, como nos dice este pasaje. Anden en el Espíritu, déjense guiar por el Espíritu, permitan que el fruto del Espíritu abunde en ustedes, se manifieste en ustedes. Amén. Bueno, una siguiente característica es la bondad. Agatosune es la palabra griega para bondad. Y la bondad, pues la benignidad es ponerse en los zapatos del otro y comprenderlo y aceptarlo tal como es. La bondad es ir un paso más allá, es servir a esa persona, o sea, tener actos de bondad, actos buenos con las personas, servirlos de corazón sin esperar nada a cambio. La bondad nos lleva precisamente a servir y a hacer cosas por los demás, inclusive también a sacrificar, como lo es el amor. Al fin y al cabo, el fruto del Espíritu es un todo, ¿no? No son cosas separadas, sino es un todo. Si hay amor, hay gozo, hay paz. Si hay paz, hay benignidad, hay bondad. Si hay bondad, hay fe, mansedumbre, etcétera, ¿no? Así que es importante saber que esto viene del mismo Espíritu Santo. Y la bondad nos lleva, evidentemente, a servir, a buscar hacer algo bueno por los demás. Jesús lo hizo todo el tiempo, constantemente. Yo me quedo admirado de ver cómo Jesús, que viene del cielo, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, viene a este mundo a vivir una vida de servicio y la gente le decía, venga a mi casa y vaya que mi hija está enferma y mire que deme esto y mire que haga esto por mí. Todo el tiempo estaba sirviendo a las personas. Él no decía, no, un momentico, yo vine aquí como Dios y ustedes me tienen que servir y me tienen que adorar. No, él dijo al contrario, yo no he venido a ser servido, yo vine a servir. Eso es bondad, evidentemente, eso es amor. Maravilloso. Así bueno, es. siguiendo, otra de las características del fruto es la fe. La fe tiene que ver con la fidelidad y viene del griego pistis. Pistis. Significa confiar plenamente en Dios. Hay personas que dicen, sí, yo creo en Dios, ¿sí? Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando le creemos a Dios es porque estamos confiando en lo que Dios dice, en lo que Dios es. ¿Y cómo vamos a confiar en lo que Dios es? Sencillamente cuando tenemos intimidad con Él a través de la oración, cuando buscamos tener encuentros con Dios, vamos a conocer a Dios y de esa manera vamos a creer en Él y vamos a confiar en su palabra cuando, cuando la leemos, cuando meditamos en la palabra, meditamos en las promesas. Si hay alguna dificultad, sencillamente yo me apropio de esas promesas de Dios y creo lo que esa promesa dice. De esa manera mi fe se va a ir alimentando, va a ir creciendo. No podemos decir, yo tengo una fe ciega, ¿sí? Una fe ciega. No, la fe tiene que afianzarse en Dios y en su palabra. Así es. Ese es el asiento de la fe, ¿no? La base sobre la cual la fe descansa. Así no es una fe como una flecha lanzada al aire a ver dónde cae, ¿no? La fe tiene que descansar sobre Dios y su palabra. Así es. Y como resultado de esto, yo voy a obedecer, ¿sí? Correcto. Y cuando yo obedezco la palabra de Dios, voy creciendo. Voy a, como tú compartías ahora, andando, voy caminando en este camino de la vida, voy andando de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciéndola y en esa misma medida voy creciendo. Correcto. Bueno, una siguiente característica sería la octava característica de este fruto del Espíritu, es la mansedumbre. La palabra griega prautes,
Y tiene que ver con una palabra más cercana a nosotros, más común, que es humildad. Es lo mismo. La mansedumbre es precisamente humildad. Es como la humildad de ese pollino de asna en el que Jesús entró montado, ¿no? Él mismo fue humilde al montarse en un pollino de asna y entrar precisamente no en un caballo pues poderoso, un percherón blanco, hermoso, como entraban los conquistadores a las ciudades. Él entró en un pollino de asna, un humilde pollino de asna, mostrando precisamente también su mansedumbre. El Señor Jesús fue manso, realmente. Por ejemplo, el silencio de Él cuando lo azotaron, cuando lo escupieron, cuando le pusieron corona de espinas, cuando lo bofetearon, cuando lo juzgaron, digamos, injustamente, su mansedumbre, ¿no? Esa mansedumbre, esa humildad del Señor, ese silencio del Señor entregado allí. ¿Por qué? Porque Él estaba sujeto a Dios. La mansedumbre es sumisión a Dios. No tanto es al hombre o a un líder o a un caudillo, sino a Dios. Pero cuando yo me sujeto a Dios, cuando yo estoy realmente sometido al Señor, en mí se va a notar mansedumbre. Y evidentemente que esa mansedumbre pues no brota, vuelvo e insisto, de la naturaleza humana. De la naturaleza humana brota es orgullo y prepotencia, soberbia y deseos de figurar y demostrar y qué sé yo. En cambio, el Espíritu Santo produce mansedumbre. Es como ese buey manso, precisamente, ese buey que ya está acostumbrado al camino y que ya ha caminado mucho tiempo con el Señor, mucho tiempo guiado por el Espíritu de Dios, ha andado en el Espíritu, entonces se nota esa mansedumbre, ¿no?, en la persona. Y pues en Cristo evidentemente brilla como un sol esa mansedumbre. Él es nuestro ejemplo maravilloso. Maravilloso. Bueno, y por último, la novena característica es la templanza, que viene del griego krateia, que significa control de las emociones. La templanza tiene que ver con autodisciplina, no permitir que precisamente los deseos de la carne se manifiesten, sino empezar a controlar esos deseos, pero no en nuestra fuerza, sino precisamente por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Es no ceder a las tentaciones de lo que anteriormente veíamos como las obras de la carne, ¿no? Por ejemplo, no permitir, bueno, que la tentación, el enemigo y nuestra propia carne nos quieren llevar al adulterio. Entonces, me apropio de esta templanza y digo no. O sea, es aprender a dominar en el poder del Espíritu Santo esos deseos de la carne. Eso es la templanza. Y tiene que ver con muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, templanza en la comida, templanza en situaciones de enojo, de ira, ¿sí? No dejarnos llevar por estas emociones negativas, tener dominio propio y poder entregar eso al Señor en ese momento. A propósito, dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ¿no?, sino de amor, de poder y de dominio propio. Esa es templanza, fruto evidente del Espíritu Santo. Recientemente estoy invitado a una reunión de los exalumnos de mi generación, del Pío XII en el año 70, los que nos graduamos de bachilleres en el año 70. Eran tres salones, ¿no? El A, el B y el C, como 45 personas, algo más. Y entonces estoy invitado a esa reunión recientemente y pues yo voy precisamente pensando allí en ir lleno del Espíritu Santo, exhibir el fruto del Espíritu, porque voy a necesitar paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, porque yo sé lo que son esos encuentros, ¿no?, de exalumnos, ya una cantidad de viejos, porque evidentemente no somos los jóvenes que nos graduamos en el año 70, pero siempre es también, digamos, un gozo poder ir allí y poder dar testimonio, ¿no? Ellos saben que yo soy pastor y bueno, ya pusieron ahí en el, ¿cómo se llama? En el programa, en el orden del día, que voy a hacer una oración por aquellos que ya partieron, que ya murieron, han muerto como 10 o 12, y que también pues haga una oración por varios que están ahí enfermos y toda la cosa. Entonces, bueno, que sea una oportunidad para que Cristo brille a través de mí.
Y también sé que va a haber pues el recuerdo de los apodos y las cosas que hacíamos y las pilatunas y bueno, todo lo que se hace en una reunión de exalumnos de un colegio. Así que estoy muy expectante de que el Señor vaya a través de mí. Mi posición es, yo estoy crucificado, estoy muerto, no vive Freddy Rojas, va Cristo a través de mí. Y aunque no es precisamente el tipo de ambiente en el que me gusta estar, porque sé que allí va a haber pues trago y va a haber chistes verdes y bueno, hasta bullying y muchas cosas va a haber allí. Y bueno, tantos recuerdos de pilaturas y todo eso, aunque no es el ambiente en el que más me gusta estar, evidentemente yo voy porque se trata de seres humanos que necesitan de Jesús. Y estoy buscando una oportunidad para hablarles. Ya lo he hecho en otras ocasiones, pero esta vez nuevamente quiero hablarles del Señor y quiero tener la oportunidad de confrontarlos con la realidad de aceptar a Cristo en sus corazones, aunque no es una reunión para eso. O sea, no puedo llegar allá y decirles, bueno, trajeron sus Biblias, ¿cierto? Me encantaría, pero no es una reunión de cristianos necesariamente. Así que tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo en este mundo y que en cualquier momento, en cualquier situación, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y dejar que el fruto del Espíritu, o sea, el carácter mismo de Cristo, se manifieste a través de nosotros. Así es. Qué bonito es saber que no estamos solos, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es lo que nos dijo el Señor Jesús, que Él no nos iba a dejar solos, Amén. sino que nos iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que te puede guiar para que este fruto se manifieste. Bueno, hemos hablado de las características, las 9 características del fruto del Espíritu. El versículo 23 de Gálatas 5 dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es decir, cuando hay el fruto del Espíritu en nuestras vidas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no hay ley de Dios que esté en contra de ninguna de esas características. Así que los cristianos no tenemos que estar centrados o enfocados en cumplir la ley y haciendo tal vez un esfuerzo inútil por cumplirla, sino que estamos concentrados y realmente enfocados es en dejar que el Espíritu Santo nos guíe, en andar en el Espíritu, porque entonces brotará en nuestras vidas de una manera natural y sobrenatural este fruto del Espíritu, con el carácter de Cristo viviendo a través de nosotros, contra lo que evidentemente ninguna ley de Dios jamás se opondrá. Así es. Así que la vida cristiana es una vida de descanso realmente en el Señor. Es una vida en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Y es una vida que implica cambiar nuestro yugo pesado por tomar el yugo de Jesús, ligero y liviano, dejar que Él viva a través de nosotros. Dice en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, lo que nos acabas de compartir, ¿no? Así es. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea que hay dos aspectos prácticos aquí. Crucificar la carne, los deseos de la carne, es sencillamente asumir nuestra posición de que ya estamos muertos al pecado. Considerarnos muertos al pecado y dejar que sea Cristo que viva su vida de resurrección, de santidad, de poder, de autoridad, de amor, de gozo, de paz a través de nosotros. Mientras nosotros sabemos que ya no vivo yo. Estamos muertos. Hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos, pero eso es también, digamos, es un asunto y una actitud que hay que practicar cada día. Cada día morimos a nuestros deseos y a nuestra carne y dejamos que sea el Espíritu de Dios el que guíe, gobierne y nos dirija. Y dice también allí que nosotros, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu quiere decir que ya recibimos la vida del Espíritu. ¿Desde cuándo estamos viviendo por el Espíritu? Desde el momento mismo en que aceptamos a Cristo mediante la fe y nacimos de nuevo. Bueno,
esta es la conclusión que dice el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros tenemos que vivir cada día en el Espíritu, andar en el Espíritu, caminar momento a momento de nuestra vida siendo consciente de la presencia del Espíritu Santo, para que se pueda manifestar estos frutos del Espíritu Santo. Así que concluimos con esta meditación deseando que sea el Espíritu Santo revelándote a cada uno de ustedes, revelándoles esta palabra que es fundamental. Esta palabra es una plataforma para nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él vivifique esta palabra en nuestras vidas. Amado Espíritu Santo de Dios, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres el que nos santificas. Tú eres, Señor, el que cada día estás obrando conforme, Señor, a tus propósitos, a tu voluntad en cada uno de nosotros, para que este fruto, Señor, se manifieste en cada uno de nosotros. Señor, queremos entregar de nuestro corazón. Examina nuestro corazón, Señor. Mira qué obras de la carne hay todavía en nosotros, Señor. Y que seas tú, amado Espíritu Santo de Dios, lavándonos, Señor, que seas tú perdonándonos, Señor. Señor, que nos arrepintamos de esas obras muertas de la carne y que no nos dejemos, no caigamos en la tentación del enemigo. Señor, ayúdanos, fortalécenos para resistir al enemigo y para que nuestra vida sea también que te glorifique y que sea de bendición, Señor, para otros también. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén. Bendiciones. Bendiciones. Que el Señor siga obrando con el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Les queremos mucho. Amén. Y recuerda, ahora que ya vives por el Espíritu, porque ya naciste de nuevo, el Espíritu Santo ha estado morando en ti por años, ahora es también importante que tú seas consciente de que debes andar en el Espíritu. Cada día de tu vida, andar en el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu y muriendo a los deseos y a las obras de la carne. Bendiciones. Dios te bendiga. Bye bye.